Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la maestra Silvia García Escamilla, es presidenta de la Fundación John Langdon Down. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, gracias, todo lo contrario. Es una fecha muy importante, la conmemoración de un año más de cómo tratar a la gente, cómo adaptarnos a la gente con síndrome de Down, no dándoles un trato ni despectivo ni haciendo una denostación de las diferencias, ¿no? Claro. No. Desde luego, nosotros en la Fundación debe ser un trato digno, ¿no? Y la verdad nosotros debemos acostumbrarnos. Ellos son maravillosos seres humanos, desde bebés hasta la edad adulta. La Fundación tiene más de 42 años de que me tocó fundarla, porque tuve un niño con síndrome de Down, mi primer hijo, el primero de 5, que nació en estas condiciones, y en aquel entonces en México, hace 47 años, pues no había nada, en ningún lado. Y este centro que abrimos hace más de 42 años es el primero en el mundo en su género. Quisiera retomar esta experiencia que usted vivió en carne propia, porque día a día sigue sucediendo esta situación. Claro. Y a veces las familias no saben cómo reaccionar. En ese momento ni siquiera existían ustedes como fundación. Sí, no había. La información era mucho más raquítica. ¿Cómo era? Sí. Bueno, ¿cómo era antes? Realmente no había nada, nadie que le diera una luz. Ahora, claro, se ha avanzado mucho en ese sentido y hay mucho que hacer. Desde que cuando nace el niño, cuando uno recibe a un chiquito con síndrome de Down, que no es esperado de esta manera, es una alteración genética. Y debo decir y hacer hincapié en que no están enfermos. Porque, ¿qué traigo? No. Tienen una alteración genética que es un cromosoma más en cada célula. Por culpa de nadie. Realmente es un error de la naturaleza. Existen en todos los países, en todas las culturas. Más o menos uno de cada 700 personas. Claro, es el que se da con más frecuencia en discapacidad intelectual, es el síndrome de Down a nivel mundial. Entonces, la verdad que los padres, cuando reciben un niño así como lo recibí yo, y bueno, que nos encontramos en ese momento perdidos, ahora pues nos pueden acudir con nosotros, vaya, ya se ha avanzado mucho en este aspecto. ¿Ustedes hasta que lo tuvieron consigo se dieron cuenta? Sí, hasta que nació mi hijo, bueno, más bien como 5 meses después me dieron la noticia, porque pues mi hijo, yo lo veía muy bien, estaba hermoso, además era muy bonito. Le digo era, porque falleció a los 5 años en un accidente trágico, ¿no? Pero son muy bellos, pero es muy importante que los padres tengamos a los profesionales para que nos apoyen, al psicólogo, al pediatra, pero que sí sepan y que dar la noticia y que nos alienten, porque, caray, ellos se pueden integrar perfectamente. Nosotros somos el problema, los grandes, los adultos, que nos ponemos muchos tabús. Ahora ya existen incluso las pruebas sanguíneas para detectarlo. Sin embargo, sigue pasando en muchas familias, en muchos casos, que pasa el tiempo y no tenemos conocimiento de esta situación hasta que ya acudimos con un especialista. ¿Ustedes qué les recomiendan en la Fundación? Nosotros recomendamos que, y de hecho nos buscan desde los 2-3 días de nacido el bebé, nos hablan por teléfono, van a vernos y desde ese momento nosotros los atendemos, porque sí necesitan un soporte emocional muy importante, y para eso estamos. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, con médicos, pediatras, pedagogos, psicólogos, y la verdad es un centro maravilloso donde los chicos, bueno, ya los adolescentes, jóvenes, adultos llegan a hacer unas pinturas y realmente que son obras de arte maravillosas, pintan y graban y escultura, pirograbado, muy lindo. Hay muchos programas que tenemos muy bonitos. Pero hay que trabajar con los padres, trabajar con el bebé, pero con los padres. Si el padre no se suma a esta labor educativa, pues es su hijo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas o señales que hay que tener en cuenta a la hora de tratar con un bebé que suponemos o tenemos la sospecha de que tiene síndrome de Down? Bueno, pues ahí existe el cariotipo, ¿no? Su examen genético, el de cariotipo, para saber si tiene ese cromosoma extra, si es el síndrome de Down. Y hay algunas señales físicas, ¿no?
Bueno, sí, hay características físicas, desde luego descritas por el doctor John Langdon Down, por eso mismo se llama síndrome de Down en memoria de él. Él fue el que primero describió en 1866, fíjese, ya hace más de 150 años más o menos, describe por primera vez a estos chiquitos que son muy diferentes. Pero lo que nosotros debemos ocuparnos es todo lo que pueden hacer. Todo lo que pueden hacer, digo, verdaderamente hay artistas con síndrome de Down, escritores, hay pintores como los que tenemos nosotros. Actores, actrices, músicos, maravillosos, hay un violín, en fin, pero démosles la oportunidad de tener una vida plena y feliz. Yo tuve la oportunidad de visitar la fundación y la sorpresa es que yo les preguntaba a ellos mismos cómo podrían definir el síndrome de Down. ¿Y qué te decía? Y me lo explicaron así. Pero ese es justamente romper el tabú. Claro. Porque a veces decimos, ¿están enfermos? No. Y no les preguntamos y no les decimos, ¿no? Los tratamos inmediatamente diferente, pero no es así. La sociedad, ¿cómo está? ¿Realmente estamos aprendiendo a adaptarnos a esta situación? Hemos avanzado, desde luego, pero todavía nos falta un camino largo. Nosotros tenemos también muchos programas de interescolares, vienen escuelas regulares de secundaria, de primaria, a pasar toda una mañana, no de juego, sino se les asesora, se les capacita y de sensibilización de grupos de primaria, de secundaria y de preparatoria, también médicos, en muchos lugares nos visitan del extranjero también. Y es muy interesante porque las personas, ya sean muchachos jóvenes, la semana pasada acaban de venir de un colegio, muchachos de secundaria, y ya después de que se les da toda la base de qué es el síndrome de Down y todo esto, características, y después van con ellos y juegan con ellos y es maravilloso. Entonces, al final, que ellos redactan cuál fue su experiencia después de 4 o 5 horas de pasar en la fundación con ellos. Y es muy interesante porque nos dicen en sus escritos y los mensajes que nos dejan, yo tenía mucho miedo de venir, estaba muy nerviosa, pero es el día más feliz de mi vida. Qué precioso, verdaderamente. ¿Qué te dice eso? Claro. Que hay un tabú, ¿verdad? Entonces, pues hay que acercarnos. Nuestros muchachos andan por todos lados y van a los museos, y van como realmente es una de sus clases, ¿no? Ajá. De visitar ciertas técnicas. ¿Qué más les dan, por ejemplo, en esa clase? Bueno, es toda la teoría, ¿no? Y la práctica. La historia de la historia de la pintura, porque además te digo música porque también tienen programas de baile. Pintan y todo, sí. No, es cultural completo, danza, baile, teatro y pintura. Y ahí se pasan toda la mañana, los que están en pintura, ¿verdad? Ya que son después de los 18 años. Entonces toman clases, como te decía, de teoría, de las diferentes corrientes, mexicanos, los impresionistas, ¿no? Y pintan hermoso. Vamos a tener justamente próximo una exposición. Si han estado las obras desde el 2006, han estado en 43 ciudades de 3 continentes. Han estado en el Asia, en el Instituto Cervantes, en Tokio, en Europa, en París, en España, en Varsovia, en Dinamarca, en Roma. En Sudamérica estuvieron también en Santiago de Chile. Estas imágenes que tenemos aquí en el calendario, a ver si las podemos ver, tienen aquí hasta los nombres, ¿no? Carlos Ramírez, el trompetista. Sí, es una maravillosa. ¿Estos son pintados por ellos? Claro, claro. Eso es, efectivamente, él es una copia que hace, no está calcado nada. Él cómo ve a Botero, ¿no? Si Botero nos ve, pues que vea cómo está, qué dice de esta pintura. Ahí tenemos un calendario más grande. Ahorita se los paso. Aquí hay otra. Esta es bellísima. Es de Eric Navarro. Es la tarde de domingo. Y Eric Navarro tiene, que no es común en el síndrome de Down, pero tiene solo un muñoncito del lado izquierdo, pinta con la derecha, pero no tiene ningún problema. Son maravillosos ellos. Y además les ayuda para relajarse. Les eleva su autoestima, desarrolla el pensamiento abstracto, pintando. Ajá. Claro. Sí, y bueno, ellos el día que van a sus exposiciones, cuando las hay en México y pueden ir,
son los más orgullosos de la vida. O sea, es maravilloso y no solo ellos, sus familiares. No, es otra cosa. Muchos ellos de ellos son pintores. Hasta platican su obra, ¿no? Y No, la ellos te explican, experiencia claro. Ellos te explican por qué hicieron, con qué técnica, con qué colores usaron, porque hay técnicas mixtas también. Hay de todo aquí. ¿Y hay la disposición de las instituciones culturales de promover este tipo de arte, de darles recursos para que se siga desarrollando esta actividad? Bueno, la búsqueda de los recursos es lo más difícil, ¿no? Pero hay mucho interés, cómo no, hemos muchos pintores aquí. Por ejemplo, en este libro tenemos un capítulo del maestro Cauduro, que es un gran pintor mexicano, ¿no? Carlos Fuentes, de este libro que sacamos, hizo el prólogo. Aquí vienen 29 de los artistas que tenemos, la obra de ellos y sus semblanzas, y algunos capítulos explicando, ¿no? Precisamente toda la historia, tanto de la Fundación como de la Escuela Mexicana de Arte Down, que no surgió hace 42 años. La Escuela Mexicana de Arte Down la iniciamos hace como 17 años. ¿Y cómo se les ocurrió fundarla? El arte. Ajá. Bueno, pues la verdad yo siempre he tenido inquietudes artísticas, no pinto desafortunadamente, me encanta la fotografía, vengo de padres que les encantaba el arte y la cultura, y le empezamos una vez así como, pues vamos a ponernos a pintar, hacían otros talleres X. Bueno, pues cuál fue así la sorpresa que algunos de ellos empezaron a incursionar con pequeñas pinturas y vimos que sí tenían mucho talento. Y pues me aboqué a traerles todo lo necesario y tenemos maestros de la Esmeralda, que son los maestros de los muchachos. Ajá. Y los resultados han sido conmovedores, la verdad. Dijo, dejan al público chino, japonés, francés, exactamente. Nos vinieron a hacer un documental de la BBC de Londres, maravillosos. Y por otro lado, no todos pueden pintar como nosotros. No sé si tú pintes, pero No, los que no pueden, nosotros tenemos un taller de producción de alimentos donde hacen pasteles, galletas. Tenemos una cafetería que se llama 321 Arte Café, por el cromosoma extra. Precisamente. Está bueno. Cada uno puede tener una habilidad que ustedes ayudan a desarrollarlos, una habilidad Sí, hay totalmente que descubrirla, diferente. ¿no? Hay que descubrirla. Como nosotros, lo que decía hace un momento. Exactamente. Entonces, y hay quienes dicen, no, yo no quiero pintar, yo quiero hacer pasteles y quiero hacer galletas. Y además ellos trabajan está abierta al público la 321 Arte Café, aquí en Selva 4, esquina con la lateral del Periférico Sur. Y, ¿sí? Si nosotros queremos ayudar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nada más, o por correo electrónico, ahí está nuestra página web, fjldown.org.mx, o al teléfono. Tenemos 101-800 Down 100 también. Ahí tienen las direcciones y los teléfonos en su pantalla. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a platicar con la maestra. No le cambien, ya volvemos. Lloré toda una noche, ¿por qué no? Sí. Pero de ahí para adelante, mis padres me apoyaron mucho y tenemos madera y, como decimos vulgarmente, al toro por los cuernos, vamos a estudiar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la maestra Silvia García. La Fundación tiene muchos reconocimientos a nivel internacional. ¿Qué significa para usted? Bueno, la verdad, uno no hace las cosas por tener un reconocimiento. Sí, claro. Eso es lo primero que puedo decir, ¿no? Cuando llegan, bueno, pues, se los agradecemos mucho porque nuestro trabajo, pues, sí ha trascendido fronteras. Desde hace muchos años hemos presentado muchos trabajos sobre lo que hemos hecho en México, y esta Escuela Mexicana de Arte Down es única y no tiene paralelo en el mundo. Entonces, sí nos vienen a ver, nosotros, pues es un modelo a seguir y ha sido y sigue siendo un modelo a seguir. Y a ver, por ejemplo, para usted, dice, no tiene ningún paralelismo en otra
en otro lugar del mundo esta fundación que promueve el arte en este tipo de... Sí, la verdad, una escuela de arte como tal, porque sí hay muchos chicos que pintan, o uno solo, o algunos chicos, en diversas partes del mundo, ¿no? Pero una escuela formal como esta y a lo que han logrado ya, si ven las obras de arte, lo que los invitamos a ver nuestra página, ahí están. La verdad sí, pues no hay paralelo, ¿no? Ajá. Que ahorita tenemos 35 alumnos en la Escuela Mexicana de Arte Down. La mayoría de ellos están con nosotros desde muy pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante la educación previa, ¿no? No Desde es como de chiquitos. repente. Sí. Exactamente, desde muy chiquitos. Y en otros ejercicios, en otras disciplinas, ¿México está a la vanguardia en otro sentido? Bueno, la verdad, yo hablo de la fundación y de nuestros muchachos y de lo que han logrado, pues digo, no hay una cosa así. Pero en materia de respeto a los derechos humanos, de promoción del empleo, de la educación, de la incorporación, por ejemplo, a las escuelas, de la propia sociedad, que seamos más receptivos, o todavía nos falta muchísimo en todas las instituciones y en cada uno de los ámbitos. Bueno, no, por eso, como lo dije anteriormente, se ha caminado mucho trecho. Nunca se termina. Esto lo tenemos que trabajar todos los días y es por ello muy importante que pues viene el Día Mundial del Síndrome de Down, que desde hace 2 años, ya va a ser el tercero. Ajá. Las Naciones Unidas lo declaró como Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer conciencia en la sociedad en general, ¿no? Ajá. En todos los ámbitos. ¿Por qué el 21 de marzo? Porque es el tercer mes y es el 21. Y el síndrome de Down se da son 3 cromosomas del par 21, un cromosoma extra. Usted es maestra especialista en la educación de deficientes mentales, según la información. De discapacidad intelectual y maestra normalista. Ajá. ¿Cómo se fue especializando? Me especialicé cuando nació Eduardo, porque yo era maestra normalista y nace mi primer hijo en estas circunstancias y pues acudí a ver quién me daba una guía. Yo nunca había oído hablar de los niños Down, jamás, y vi que pues realmente nadie me ayudaba. Entonces lo más importante, si yo ya era maestra normalista, a estudiar mis 4 años de especialidad y entender este mundo. ¿Actualmente siguen siendo estos 4 años de especialidad? Sí, son 4 años. Ahí en la normal de especialización donde yo estudié, sí. Educación especial son 4 años. Y después pues abrí el primer centro porque no había nada específicamente para los chiquitos con síndrome de Down, ¿no? Digo, también, eso fue. ¿Y cómo encontró esa salida, esa luz, en un momento que supongo que también fue difícil? Muy difícil. Anímicamente para usted. Lloré toda una noche, ¿por qué no? Sí. Pero de ahí para adelante, mis padres me apoyaron mucho y tenemos madera y, como decimos vulgarmente, al toro por los cuernos, vamos a estudiar, porque pues es algo irreversible, ¿no? Pero hay mucho que hacer, la verdad es un mundo tan hermoso. Ellos de veras nos enseñan tanto, los verdaderos valores del ser humano nos los muestran los muchachos. ¿Qué encontró usted, por ejemplo, en estos valores, en estas primeras enfrentamientos, en las primeras situaciones que usted vivió con su bebé? ¿Cómo fue avanzando, no? Ya cuando tenía 4 o 5 años. No, pero vaya, fue cuando me dieron la noticia, porque además me la dio un genetista que no tuvo tacto para darla, no supo dármela bien. Que lo sigue habiendo, ¿no? Por supuesto, sí. Por eso es importante tener a alguien que sepa dar bien la noticia. Pues nada, seguí adelante con Eduardo y muy contenta con él y estudiando. Lo llevaba a la normal de repente, siempre los dos andaban de estudiantes. Sí, no, y siempre lo presumía. Eduardo es muy famoso, no solo aquí, es como sigue siendo, ¿no? Mi estandarte. Ahí lo tenemos en todas las fotografías, porque me siento muy orgullosa, porque me enseñó donde de veras, como le comentaba, los verdaderos valores nos los dan ellos, ¿no? A veces nos perdemos en este mundo. Sí, por cualquier economía cosa. Y ellos cuando
cualquier cosa, y ya caminó, y ya puede andar en triciclo, y ya empezó a escribir, y ya, pues uno cree que no van a hacer nada, no, hombre. Nomás hay que ponerles las herramientas, darles, y eso es nuestro deber, porque es nuestra obligación de darles todo lo necesario para que ellos puedan desarrollarse y tener una vida plena y feliz. ¿Qué le diría a las mujeres o a los papás que están enfrentando esta situación? Porque a veces algunos incluso abandonan la familia, ¿no? Se los dejan allá las mamás y se desaparecen. ¿Qué les diría? Ay, que nos visiten, que ahora sí que tenemos mucho que dar a la vida y que estos muchachos, niños, adolescentes o adultos, nos dan mucho más. Hay muchas madres que su hijo tenían varios hijos, ya se casaron, ya todos se fueron. He tenido muchachos que cuando su madre ya grande está enferma, quien la cuida es su hijo o su muchacho con síndrome de Down. El que pensó que era una carga, resulta que una vez educado el muchacho, porque eso es muy importante, al contrario, es un apoyo maravilloso. Se lo pelea a los hermanos, que se venga para acá conmigo. Son bellísimos. ¿Y qué hacen ellos, por ejemplo, cuando no existe una familia que los respalde porque son abandonados o porque los papás o la familia fallece o desaparece, ¿no? de sus vidas? Sí, está difícil porque siempre debe, pues, un tío, una madrina. Sí, tengo muchachos que se han muerto. Tengo Rubén, por ejemplo, vive solo en un departamentito acá cerca. Ajá. Tiene sus hermanas casadas, pero él se viene solo a la fundación, toma sus camioncitos y llega solo. Y es un gran pintor, Rubén. Uh-huh. ¿Y a qué se dedican otros de sus pacientes? No son pacientes. Son muchachos, son jóvenes, son niños. Y como le decía, tienen su programa, su primaria especial y sus talleres de repostería, panadería y los que no, de pintura. ¿Y laboralmente alguno? Ellos trabajan en la 321 y estamos por abrir fuera además otras cafeterías 321 a donde ellos también pueden trabajar y otros muchachos, aunque no sean de la fundación. Nosotros atendemos también en nuestra clínica muchos chicos que vienen nada más a que los atiendan y los capacitamos y ya se van. Oiga, y por ejemplo, de las instituciones que a veces ofrecen justamente una vacante para cualquier tipo de persona que tenga alguna necesidad en particular, ¿esos son buenos ejercicios? ¿Ha habido alguna ¿Qué instituciones? No entiendo. Por ejemplo, en los aeropuertos a veces como capacitan a minusválidos. Ajá. Sí. ¿Hay algún ejercicio que esté resultando positivo aquí en nuestro país? Sí, ¿Que les den oportunidades a ellos? Sí, no una totalidad, nos falta mucho, ¿no? Pero sí requieren de todas maneras de una asesoría, ¿no? De una vigilancia, porque pues, la ciudad es inmensa además, eso en este sentido no ayuda tanto, porque la ciudad es muy grande. En ciudades más pequeñas o pueblos es como mucho más fácil y depende mucho de la familia, mucho que la familia ayude, eso es muy importante, eso que no se nos olvide, porque el llevarlo a una escuela, no. Hay que trabajar con él porque es el ejemplo, los padres. Y también decirles que pueden tener casi una vida normal, ¿no? Hacen todo de manera normal. Claro que sí, claro que sí. Hay casos en los que sí se requiere un poco más de atención. Sí, dependiendo, pues no todos somos iguales, ¿no? Entonces hay que descubrirlos. Ahora, hay muchas becas por parte del gobierno federal para diferentes grupos vulnerables. En su caso, ¿qué requerirían? Este grupo de gente, ¿qué tipo de ayuda requiere del gobierno, requiere de la sociedad? Nada más yo pienso que la aceptación es lo más importante. Pero recursos económicos, educación. La educación, bueno, pues por supuesto que sí, porque pues hay muchas personas que requieren de este apoyo, ¿no? Y yo creo que el gobierno pues tiene una labor importante y hacen todo lo que pueden y nosotros como asociación civil yo creo que debemos trabajar juntos, ¿no? Para eso estamos. Repita a la gente, por un lado, el libro y dónde podemos buscar información para acercarnos con ustedes. Claro que sí. Bueno, el libro, la Escuela Mexicana de Arte Down, que también está a la venta,
porque las pinturas no se venden, cosa que no dije. Ok. Porque tenemos productos que sí vendemos, no las pinturas. Muchos artículos tenemos, calendarios y reproducciones y grabados y todo esto sí tenemos. La obra en sí nada más es para exposición. Sí, Okay. sí, porque queremos hacer un museo. Entonces, nos pueden contactar en el 5666-8580 o en el 5666-7915. Nuestra página www.fjldown.org.mx. ¿Hacen congresos, talleres, conferencias? Hemos organizado 6 congresos internacionales, el primero y el segundo, en el 81 y en el 83, y después los simposios internacionales que hicimos, trayendo pues a los más grandes investigadores en el tema. Tuvimos la suerte de traer en 4 ocasiones al profesor Jerome Lejeune, descubridor del cromosoma extra. ¿Qué se requiere para poder acudir con ustedes? Nada más hablar, hacer la cita o llegar. Ahí por internet pueden ver nuestro contacto o hablar por teléfono y los recibimos. El libro también lo tienen en Gandhi, está a la venta. Muy bien, maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Pásenla muy bien.